parte de ustedes, qué inquietudes y cómo sintieron el desarrollo del ejercicio. También, Gerardo, si quisiera desde ahí abordar algún tema o alguna duda que haya surgido. Pues te comento que desafortunadamente al final de la clase no hubieron muchas dudas como tal, pero siempre cabe la posibilidad que solo haya sido la timidez de preguntar, ¿verdad? Entonces, si de repente alguno de los presentes quisiera preguntarle directamente al licenciado alguna duda que le haya surgido durante la explicación, creo que este sería el momento, compañeros. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, solo un punto que en el momento de hacer el ejercicio o el ejemplo, el licenciado auxiliar no nos indicó y dijo que quedaría para un momento posterior, es indicar cómo determinar cuál es la cantidad óptima para el comercio. En ese momento pues se determinó que era 30, no se determinó, se indicó que era 36 y ese fue un valor que sí no se indicó como se calculaba. El monto que se comercia entre sí. Exactamente. Ese monto no es algo que se calcula o que se produce del modelo, es más bien un supuesto. Y hoy, pues la intención es que vayamos viendo cómo se ve afectado el modelo si nosotros tenemos diferentes precios. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que trabajamos nosotros en clase el día que lo vimos juntos, era un intercambio de uno por uno, ¿verdad? Entonces, en este caso, como estamos hablando los precios de las mercancías en términos de la otra mercancía, entonces, pues ahí podemos decir, ¿verdad? Que el precio por ejemplo, estoy viendo el ejercicio que cargó el ICA al Classroom, y aquí podemos inferir nosotros que el precio de un quintal de azúcar es un quintal de café, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nuestras ganancias en la medida que el precio del azúcar y el café vayan fluctuando entre sí, ¿verdad? Pero eso es un factor exógeno al modelo. Porque lo que vamos a ver es que va a llegar un punto donde el precio va a ser lo suficientemente alto y ya no va a existir base para el comercio. Entonces, por así decirlo, estos modelos lo que van haciendo es que van refinando la idea. Entonces empieza con Smith, ¿verdad? Smith con la ventaja absoluta. Dice, bueno, existe base para el comercio cuando hay ventaja absoluta en la producción de alguna mercancía. Luego Ricardo, observando la realidad, dice, bueno, no necesariamente, ¿verdad? Nosotros también podemos tener base para el comercio en las situaciones donde haya una desventaja absoluta siempre y cuando el país menos eficiente se especialice en la producción de ese bien en el cual es menos ineficiente, suena raro, pero que es menos ineficiente, y luego vamos a ver que la siguiente refinación, que siempre pertenece dentro de la misma categoría de ventaja comparativa, va a ser eso, va a haber base para el comercio si los países se especializan, como decimos, y si el precio es conveniente tal que ambos países deriven beneficios del intercambio, ¿verdad? Porque nuevamente, entonces el precio es algo exógeno al modelo. Para responder a su pregunta, es algo que yo le tengo que dar. Pero para ponerles un ejemplo de cómo se plantearía una pregunta de parcial, sería, tengo a Guatemala y a Inglaterra que producen televisiones y lana y tienen estas productividades por hora. Dado un comercio de 100 contenedores de televisores y 50 toneladas de lana, ¿será que el comercio, que existe base para el comercio internacional, y puede darse en la situación donde no exista base para el comercio internacional, ¿verdad?
donde digamos nosotros, bueno, en este caso no habría comercio internacional porque uno de los dos países no se está beneficiando del comercio internacional. Y entonces ese país, ya que estamos asumiendo que no hay presiones políticas ni que hay hegemonía de uno sobre otro, que es básicamente una de las ideas de los clásicos, entonces esos países uno de esos países no entraría en la relación comercial con el otro. No sé si eso responde su pregunta, compañero. Sí, licenciado, muchas gracias. Entonces, en simplificación, diríamos de que el precio de las mercancías y las productividades son los insumos del modelo y por tanto son supuestos que yo debo de proveer al momento de elaborar. Permítame, compañero, solo voy a revisar una cosa. Ahorita regreso.
Disculpen, mi compañeros, estoy todavía en el trabajo y surgió una breve emergencia, pero afortunadamente lo logramos solventar. Entonces, decíamos de que puede existir el caso donde no haya base para el comercio. Y fíjense que esta es una de las grandes diferencias, si ustedes lo quieren ver así, en el caso de un modelo o de una idea mercantilista, de una idea de los clásicos, ¿verdad? Porque los clásicos lo que dicen es, bueno, nosotros vamos a actuar para nuestro propio beneficio. Entonces, cuando no haya un beneficio que nosotros podemos percibir, nosotros vamos a tener vamos a nosotros no entrar a la relación comercial, ¿verdad? No hay absolutismos dentro del modelo. Entonces, vamos a ver aquí. Le hago una consulta. Por ejemplo, ¿será que como pues nosotros no exportamos muchos productos de valor agregado, hayan países que no quieran o que no les beneficie hacer, por ejemplo, un tratado con nosotros, o sea, con Guatemala? Mira, pues ahí es más complicado porque la respuesta es que podría ser, todo depende de los incentivos, ¿verdad? Que esa es una cuestión más de política económica. Cuando estamos hablando de política económica, va a depender, ¿verdad? Generalmente un país va a tener mayor interés en tener más integración, es decir, menos barreras para el comercio entre uno y otro, cuando ese país no produzca mercancías estratégicas, ¿verdad? Generalmente los países van a ser más proteccionistas con cuestiones que ellos perciben como más estratégicas, ¿verdad? Y especialmente pues la percepción que yo tengo del mundo es que cada vez más y más se está dando o se está alejando de esa idea de finales de la Guerra Fría, ¿verdad? De un libre comercio para todos y en todo momento. O sea, que el libre comercio siempre es bueno. Cada vez observo más y más tendencias hacia el restriccionismo, ¿verdad? Entonces, pues a la larga, diría yo que podría depender de qué consideran ellos de vital importancia. Porque, por ejemplo, en el caso de México, se me ocurre,
México generalmente a los países que les pone más restricción va a ser a países que producen mercancía de mayor valor agregado, no de menor valor. Pero también hay ciertos productos de altísimo valor agregado que ellos no son capaces de producir, entiéndase maquinaria que requiere muchísima precisión y cuestiones así, a las cuales no le ponen tarifas, ¿verdad? Entonces, así como en el caso de México, ellos buscan así como esa capa media, y a esa capa media es a la que le ponen aranceles y medidas proteccionistas. Entonces, a la larga, a nivel de tratado de libre comercio, eso dependería de los intereses estratégicos del país. Muy bien. Pongo una foto aquí en mi archivo y después lo vamos desarrollando. Bueno. Entonces, nuevamente yo tengo un país, digamos que es Guatemala y Estados Unidos, y que producen una mercancía X y una mercancía Y. También tengo que estar pensando en la mercancía que produce cada uno, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que Guatemala tiene una productividad de 12 para la mercancía X, 12 unidades por hora hombre, y de 6 para la mercancía Y, unidades por hora hombre. Mientras que Estados Unidos tiene 2 y 4. Y vamos a suponer que, bueno, primero, ¿quién es el país que va a buscar especializarse, compañeros? Si quieren, vamos a ir poniendo acá el paso a paso. Vamos a hacer aquí una limitita. Y vamos a ir poniendo el paso a paso para que ustedes vayan teniendo en mente cómo se resuelven estos problemas, ¿verdad? Porque por lo general son modelos bastante sencillos, pero que tienen una cierta secuencia que tenemos que vivir. Entonces, compañeros, ¿cuál sería el primer paso para resolver este modelo? Antes de siquiera ver el precio. Licenciado, en este caso hay que ver si existe ventaja comparativa o absoluta. Excelente. ¿Qué tipo de ventaja existe? Aquí es comparativa. Muy bien. Una tipo de ventaja, ¿verdad? Excelente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ahora, ya que sabemos que es comparativa, tenemos que determinar qué país es el que se va a elegir la especialización. Que en este ¿Qué caso país sería? aquí es Estados Unidos. Muy bien. Tercer paso. Alguien más, compañeros. El compañero acá ya nos ha colaborado bastante. Alguien más que me vaya diciendo cuál sería el siguiente paso para resolver este problema. Sería de ver si el país se va a especializar en el producto X o en el producto Y. ¿Y cómo lo
¿cómo lo determinaría? Viendo cuál es el que mayores ganancias me produce. En este caso sería... ¿Qué operación matemática hace? Lo dividiría con el otro país y elegiría el que menor costo me da. Correcto, entonces aquí yo, y muy bien compañero, ahí usted tiene el concepto, solo tal vez no tiene el lenguaje para expresar lo que tiene que hacer. Usted lo que tiene que hacer ahí es comparar la productividad del país más productivo, en este caso Guatemala, contra mi productividad del país menos productivo, que en este caso es Estados Unidos. Entonces es comparar productividad, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Dividiendo, ¿verdad? Ellos producen 12, nosotros producimos 2, ellos producen 6, nosotros producimos 4. Esto me da igual a 6, esto me da igual a 1.5. Entonces, si ellos son 6 veces más productivos para X y 1.5 veces más productivo en Y, ¿por cuál me voy a ir? Naturalmente por Y, ¿verdad? Porque aquí tengo una desventaja enorme. Acá tengo una desventaja porque yo puedo, dependiendo de los precios de mercado, yo puedo beneficiarme, ¿verdad? ¿Hasta acá todo claro? Sí, licenciado. Entonces, yo determino el tipo de ventaja. Luego determino cuál de los dos países es el que fija los términos de especialización, que en este caso sería Estados Unidos, ¿verdad? Siempre es el país menos eficiente. Después, comparo la productividad de Guatemala contra la de Estados Unidos y luego elijo en aquella mercancía en la cual yo tenga una desventaja inferior. Muy bien, todos tienen claro eso. ¿Alguien tiene alguna duda? Porque ahorita voy a borrar esto y vamos a seguir avanzando. Muy bien, entonces mejor una línea y para ir mapeando nosotros nuestra muy bien. Ahora yo voy a asumir de que yo voy a tener un intercambio de 12 unidades de X por 24 unidades de Y. Perdón, compañero. Muy bien. Entonces ya aquí ya tengo el precio. ¿Cuál es el precio, compañero? ¿Cuánto vale una unidad de X en términos de Y? .5. No, ahí serían las unidades de Y en términos de X, ¿verdad? Pero tiene la lógica correcta. Cuando digo las unidades de Y en términos de X, ese es el numerador. Entonces, sí, X vale 2Y y Y vale 0.5 de X, ¿verdad? O sea, es mucho más valioso el Y en X que el Y en Y. Excelente. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso, compañeros?
¿qué sería lo siguiente que ustedes elaborarían para ver si aquí hay base para el comercio? No, les voy a decir, no es nada que no hayamos visto, es exactamente lo mismo. Si hay o no hay base es algo que ustedes van a descubrir hasta el final. O sea, ustedes aquí con el precio no van a hacer nada, simplemente es para que vayan teniendo en mente de que cuando hacemos esto, aquí estamos hablando de precios. Compañeros, lo primero que hacemos es determinar cuánto me cuesta. Adelante. Satisfacer. Licenciado. Sí. Sí, adelante. Ahí después sería lo que sería encontrar Y, ¿verdad? O sea, cuántas unidades de Y tengo que producir para que satisfacer la demanda de X, ¿verdad? Ajá, pero más que averiguar, porque las unidades de Y ya sabe cuántas son, usted tiene que producir 24 unidades de Y. Lo que tiene que determinar es cuánto tiempo le va a tomar de satisfacer esa obligación comercial, ¿verdad? Bajo esas condiciones, usted diría, bueno, yo tengo que producir como Estados Unidos 24 unidades de Y para satisfacer mi obligación comercial. Estados Unidos está especializado en Y. ¿Cuánto tiempo le toma satisfacer esa obligación comercial, compañeros? Toma 24 dividido 4, son 6 horas, ¿verdad? Vamos a ver toda la operación. Un poco más de entonces son 24 dividido 6, perdón, dividido 4. Le toma 6 horas hombre satisfacer su obligación comercial. ¿Qué hay de X? A X le toma 12 dividido 12, 1 hora hombre. Podríamos llamar hora persona. Determinar cuánto cuesta satisfacer la obligación adquirida. Y esa obligación adquirida se refiere a esto de acá. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso, compañeros? Compañeros, ¿cuál sería el siguiente paso? Una vez que nosotros averiguamos cuántas horas antes nos cuesta satisfacer esa obligación comercial, ¿qué podemos averiguar? Esas horas hombre que obtuvimos creo que se multiplican por el otro producto para ver cuántos podrían producir del otro producto. Excelente. Entonces, si a mí me toma 6 horas hombre, bueno, hagámoslo primero con Guatemala. A Guatemala le toma 1 hora hombre producir las 12 unidades que va a intercambiar por 24 unidades de Y, ¿verdad? Si Guatemala viniera y produjera esta misma hora hombre en unidades de Y, tendría 6.
1 por 6, ¿verdad? Entonces aquí sería 24 menos 6 por 1, lo cual nos da 18, ¿verdad? Esa sería la ganancia de Guatemala en términos de Y para este escenario. ¿Qué hay de Estados Unidos? Estados Unidos tomaría 6. ¿Cuánto produce ellos en términos de... Perdón, ¿cuánto van a obtener ellos del intercambio? 12 unidades, ¿verdad? De X. Menos 6, que son las horas hombre que le toman, por su productividad en X, que es 2. Sería 12. Aquí en este caso sería igual a 0, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿será que existe base para el comercio internacional, compañero? ¿Creen ustedes que en este caso vale la pena siquiera seguir avanzando? Pues en este caso no, ¿verdad? Porque ya determinamos que a nivel de la primera mercancía, las horas hombre que Estados Unidos tiene que invertir son demasiadas para que valga la pena, dado este nivel de precio. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos simplemente tomara esas 6 horas hombre para producir el bien X, produciría las mismas 12 unidades, ¿verdad? Entonces, en este caso, no existe base para el comercio. ¿Qué pasaría si, por el contrario, nosotros tuviéramos acá 18? Bueno, para los pasos que vamos a decir es determinar si hay ganancia, en el bien de intercambio. Nuevamente, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a determinar las horas hombre. Son 12 dividido 12, aquí es igual. Es 1 hora hombre. Si quieren, volvamos a 16 solo para simplificarnos la vida con la matemática. Vamos a tener que hacerlo con valores. Bueno. Aquí sería 16 dividido 4. Aquí serían 4 horas hombre. Aquí tendríamos nosotros 16 menos 1 por 6. Entonces aquí tiene 10 de ganancia, ¿no? Y acá nosotros tomamos 12 menos 4 por 2. Muy bien, ahora
sin necesidad de hacer el cálculo, compañeros. Vamos a borrar acá. Dato con el que hicimos la tarea y al final a mí me dio que ambos países ganan lo mismo. Entonces no sé si al ganar lo mismo también vale la pena. Sí, siempre que haya ganancia. Lo que no puede haber tiene que ser mayor a 0. Si es igual que o menor a 0, no hay base para el comercio. Muy Muy bien. gracias. Entonces, ese es el valor con el que hicieron la tarea. Si hay esta situación, te recuerdas que los precios son exógenos, ¿verdad? No porque un país sea más o menos productivo en la producción de uno, significa que los precios se ven necesariamente afectados, ¿verdad? Compañeros, ¿qué dicen ahí? ¿Será que en ese caso vale la pena? horas hombre. En 1.5 horas hombre, esta unidad ganaría 12 menos 1.5 por 2, ¿verdad? Me da igual a 9. Sin embargo, acá ganaría 6 menos 1 por 6. Entonces, en este caso, puede no haber base para el comercio de parte del país más eficiente, ¿verdad? Entonces, no siempre es necesariamente el país menos eficiente el que no va a tener base para el comercio. La base del comercio es una función de los precios y las productividades de ambos países, ¿verdad? Si partimos del ejercicio con 18, terminamos de trabajar esto. Con 18 ya vimos, ¿verdad? De que aquí este país requiere 1 hora hombre y consecuentemente su ganancia van a ser 18 menos 1 por 6. Y de esto va a requerir, perdón, 16, para no complicarnos la mata. Y de esto habíamos dicho que eran 12 menos 4 por 2. El 4 de acá y el 2 de acá. Entonces aquí la ganancia es 4, ¿verdad? Y aquí la ganancia es 10. Muy bien. ¿Cuál sería el paso siguiente después de eso? El paso siguiente es, bueno, contemplar cuántas, si yo utilizo intensivamente mi trabajo, qué es lo que yo puedo ganar para mi mercado local de la otra mercancía, ¿verdad? Entonces aquí puedo yo ganar, para producir yo 16 unidades, ya tenía contempladas sería 16 dividido 6, ¿verdad?
16 dividido 6, que serían las 16 unidades que estoy recibiendo y las 6 de la productividad del día. 16 dividido 6 son 2.66. Y en este caso yo ya tenía contempladas 12 dividido 2, entonces ya tenemos 6 horas hombre. Si yo voy a hacer fracción acá para trabajar con números más sencillos, si yo destino estos 2 y 2 tercios a la producción del bien X, donde yo tengo una productividad de 2, yo voy a terminar aproximadamente con una producción de 32. Menos los 12 que yo ya le voy a enviar al país, a Estados Unidos, yo voy a quedar con un surplus o un excedente de 20 unidades, ¿verdad? En este caso, si yo tomo las 6 horas y las multiplico por 4, me iguala a 24, menos las 16 que yo le voy a enviar a Guatemala, me quedo con un excedente de 8 unidades. Esa es la versión intensiva en trabajo. O puedo yo simplemente restar estos 2 y 2 tercios que me tomaría producir las 16 unidades, menos una hora que efectivamente me gano, y me gano 1 2 tercios de 2, ¿tendrían qué? 2 horas 40, hora 40, y aquí hago lo mismo, ¿verdad? Yo ya tenía 6 horas presupuestadas para la producción de esas 12 unidades, sería 6 menos 4, igual a 2 horas 8, ¿verdad? Entonces ahí ya puedo ver yo la ganancia expresada en términos del bien de intercambio, la ganancia expresada en términos del bien de especialización cuando uso intensivamente el trabajo, o la ganancia expresada en ocio, ¿verdad? Y eso es una función del precio. Ahora, lo que ustedes tienen que descubrir es cuál es la regla general del precio sobre la cual yo puedo, sin necesidad de hacer todo el modelo, determinar si hay base para el comercio. Si quieren, eso lo practicamos el día martes. El día de mañana tenemos clase, compañeros, a primera hora. Sin embargo, yo no voy a estar. Lick Gerardo va a estar trabajando con ustedes. Yo mañana tengo que examinar un privado, desafortunadamente. Entonces, el día martes sería cuando vamos a hablar. Preliminarmente, esto todavía no está confirmado, o no sé si ya lo confirmaron oficial, pero todavía, donde yo supe, está sujeto a cambios. Preliminarmente, el parcial sería el día 10 de agosto. Entonces, va a entrar hasta lo que veamos la otra semana, porque sería jueves 10. Entonces va a entrar lo que veamos martes, jueves y martes 8. Hasta ahí va a entrar. Que espero yo que logremos abarcar costo de oportunidad la otra semana. Muy bien, compañeros. No sé si hay alguna duda o algún otro tema. Si no, costo de oportunidad entraría en el segundo parcial, porque me lo dieron bien rápido. No, fíjense que no me han resuelto de educación virtual, entonces las clases que van no están grabadas. Yo les voy a subir las presentaciones. Yo casi no uso presentaciones porque para estos temas prácticos siento que no agregan valor, pero siempre tengo presentaciones hechas, entonces eso sí les voy a facilitar, pero no, por el momento desafortunadamente no tenemos grabación de clase. Voy a mandar otro correo hoy, pero no me han puesto mucho foco de educación virtual. Yo siento que a los economistas no nos dan prioridad, pero bueno, entonces no sé si hay alguna otra duda, compañeros. Excelente. En cuanto me habiliten eso de educación virtual, yo con mucho gusto empiezo a grabar las clases. No crean que es una cuestión
mía, ¿verdad? Simple y sencillamente es que pues, he mandado correos y ni siquiera me han dicho bueno, me dijeron un par de veces que lo iban a revisar, pero aquí seguimos, ¿verdad? Entonces, ahí les cuento qué tal va todo. Que pasen feliz noche, compañeros, y nos vemos el día martes. Buenas noches, Nick. Buenas noches, Nick. Gracias.